Muy buenas tardes, gente. Estamos a día 6 de marzo del 2023 y vamos a dar inicio a este directo que estaba programado para hoy de un tema tremendamente interesante del cual se habla muy poco en el ámbito sanitario habitualmente, y es el abordaje de precisión durante el embarazo. Y lo vamos a hacer con alguien que tiene un conocimiento de causa muy interesante con respecto a todo este tema tan crucial que sin lugar a duda creo que va a ser muy favorable para muchas chicas que piensan gestar o que literalmente han tenido alguna experiencia con respecto a ello. Vamos a ver si la doctora Laia se nos pide la entrada para que demos inicio a este directo tras esta presentación somera, literalmente hablando. Saludos a todos los que están por aquí, andamos 21 ya y creciendo. Aquí está, vamos a ver si ya le damos la entrada, transmitir en directo. Dale. A ver si entra sin problema. One second, está entrando yo creo. Ok, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas, buenas Qué bueno, tardes. qué agradable que podamos literalmente poder hablar sobre este tema tan crucial que yo tenía muchas ganas de que habláramos porque no creo que hay, o sea, lo que veo desde mi punto de vista como clínico, cada vez es más ginecostetras que hacen mucha más gine y mucha menos obstetricia. Y luego obstetras que se implican tanto en un abordaje como lo haces tú, pues muy pocas y muy pocas. Así que primero que todo te felicito por tu trabajo, por tu empatía y tu implicación con tus pacientes y seguidores, que veo que tienes muchos que te quieren muchísimo y nosotros también, no hay duda alguna. Y eso es de reconocer, porque en los días en que vivimos, con la despersonalización que se ha desarrollado en el ámbito sanitario en los últimos años, por varias razones, que no vamos a gastar ATP en ello, realmente cuando uno encuentra a alguien que hace lo que hace con tanta pasión, cercanía y ganas de comunicar con objetividad y de divulgar para que la gente pueda estar mejor, pues de destacar. Así que, ante todo, felicidades por tu trabajo. Muchas gracias, Jorge. La Y verdad para, es que es un honor estar aquí, es un honor poder formar parte del Congreso también, la verdad. Tal y como dices, yo creo que somos pocos aún los obstetras que hacemos medicina. Yo quizá la mía aún no la llamo de precisión como la vuestra, porque considero que lo que hacéis vosotros es brutal, pero sí que es verdad que creo que es importante que cada vez se conozca más que se puede hacer un abordaje distinto durante el embarazo, que es importante, que tiene un impacto en la vida de ese bebé, ¿no?, que llevamos dentro, que lo va a tener para el resto de su vida como adulto, y que tenemos que empezar a mirarnos con lupa un poquito más lo que hacemos, ¿no?, con la paciente que va a buscar un embarazo y con la paciente que está embarazada, ¿no? mira, ayer estuve este fin de semana estudiando un poquito y la verdad es que me encontré un paper que muy interesante, te lo voy a hacer llegar en su momento, donde un grupo muy chulo, hizo una investigación sobre la posibilidad de que durante la gestación se asegurasen una serie de vitaminas, minerales y oligoelementos y ácidos grasos, y cómo eso iba a replicar de forma brutal en evitar el desarrollo de un proceso neoplásico pediátrico. Me quedé frío, porque la verdad es que uno habla de entidades que están más cerca de uno en términos de práctica del día a día, como las metabólicas, las cardiovasculares, sin lugar a dudas, los trastornos de neurodesarrollo, que el niñito desgraciadamente ha ido creciendo tanto en los últimos años, de lo cual Sí, hablaremos en un rato. Pero este paper tan interesante donde a través de un modelo muy preciso, literalmente hablando, de hecho está dentro del abordaje de precisión, hacen alusión, te lo voy a pasar porque te va a gustar, hacen alusión que si tú durante la gestación aseguras que no te falte esto, la posibilidad de que tu niño desarrolle un cáncer pediátrico es muy ínfima con respecto a la media que no lo asegure. Fíjate hasta dónde llega este tema, me quedé literalmente frío, sí. lo cual es positivo y además nos engendra pues obligatoriamente una
continua necesidad de poder compartir esto. Lo compartiremos nosotros también con todo el mundo para que la gente pueda acceder a él, pero compartir esto con la población que nos rodea y con la población sanitaria, no solamente con la población de pacientes que nos asisten, sino con la población sanitaria, porque creo que nos estamos perdiendo una parte muy bonita del abordaje sanitario, del abordaje médico, ¿cierto? Y digo sanitario, no solamente médico, porque el fisio, la enfermera, el nutricionista, todo el mundo tiene espacio para hacer muy bien aquí las cosas. Y, y algo que voy a refrendar es que este intento de ser cada vez más preciso, que es un poco el target de nuestra actividad, realmente no se logra única y exclusivamente obteniendo datos a golpe de estudios o de imágenes o estudios serológicos o múltiples estudios que siempre aportan datos, sin lugar a dudas nos permiten ser más precisos. Pero es que hacer un abordaje de precisión lo da la cercanía, lo da la implicancia, lo da el tiempo que le dedicas a la paciente, en este caso, lo da el saber que estás ahí, lo da la confianza que tienen en ti. Yo tenía un profesor de semiología hace unos cuantos años, que decía, si el paciente cuando sale de la consulta, sin tú haberle hecho nada desde el punto de vista terapéutico, farmacológico o no farmacológico, no se siente mejor, tú no has hecho la labor que tenías que hacer. O sea, en el fondo hay que entender que hoy en día uno empieza a funcionar en modos pro salud cuando, entre otras cosas, percibe que quien se va a encargar de ayudarle en ese ámbito sabe lo que está haciendo y está implicado o implicada o tiene una relación profunda con intentar ayudarte de forma objetiva, concisa, seria, congruente, coherente. Eso es precisión también, eso es un abordaje de precisión. Por eso es que la sociedad se llama sociedad de salud de precisión y no de medicina de precisión, porque este ámbito conceptual de salud de precisión, descrito solo hace 7 años por este grupo tan interesante en Stanford, hace alusión a esto, hace alusión a que se es tan preciso cuando se tienen muchos datos, pero también cuando se tiene cercanía y tiempo con el enfermo o con el paciente o con quien te esté pidiendo literalmente hablando ayuda. Así que yo creo que salvando ese concepto que quería dejarlo por ahí clarito, me gustaría entrar pues en la base fundamental de tu charla durante el Congreso, que va a estar eh, orientada hacia cómo abordar con precisión la gestación. Yo quería preguntarte, en la actualidad, em, ¿tienes alguna situación, no solo situación, tienes alguna medida que tú le sugieres a los pacientes que si van a pensar quedarse embarazada en X tiempo, intenten cumplirla lo antes posible para que lleguen a esa condición en las mejores condiciones posibles, valga la redundancia? Sí, obviamente, ¿no? Yo creo que hay como conceptos muy básicos, ¿no? Cuando vas a buscar una gestación que no puedes pasar por alto, ¿no? Todo el mundo conoce el impacto del ácido fólico cuando vamos a buscar una gestación y todo el mundo sabe, ¿no? Que tiene que aumentar su consumo de ácido fólico antes de ir a buscar gestación. Cuando ponemos un poquito la lupa, ¿no? Y hacemos un poquito más de precisión, nos damos cuenta de que este concepto está bastante obsoleto ya a día de hoy, ¿no? Y que se tiene que hacer, pues, un abordaje un poquito más específico, ¿no? Sabemos que gran parte de la población va a tener ciertas mutaciones que no le van a permitir activar el ácido fólico correctamente. Sabemos que esta proporción de población es bastante alta, es decir, hay muchas mujeres que van a tener complicaciones activando el ácido fólico, por lo tanto, el clásico ácido fólico ya no nos va a servir. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? que mayoritariamente vamos a darles a las mujeres ya folatos activados, ¿no? el folato metilado, y por lo tanto para nosotros pues este es ¿no? el suplemento estrella cuando vamos a buscar una gestación, ¿no? Y además a día de hoy pues tenemos un montón de estudios ya, ¿no? que nos hablan del resto de reacción química en la que se implica, ¿no? El folato junto con la vitamina B6, junto con la vitamina B12 y que dan lugar, pues, ¿no? a la transformación de homocisteína en metionina, etcétera, ¿no? Entonces sabemos que si esta reacción química no está ocurriendo correctamente, vamos, por un lado, a no poder producir las purinas y pirimidinas necesarias para crear el ADN, que va a ser más que necesario en la creación de las primeras células del bebé, y que va a poder dar lugar a malformaciones muy graves.
Y por otro lado, el acúmulo de esta homocisteína, que si no se, ¿no? Si no se metaboliza correctamente, el acúmulo de este compuesto va a dar lugar a problemas en la placenta, tendencia a trombosis, etcétera, durante el embarazo también, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros, o sea, yo no concibo ir a buscar una gestación sin tener como mínimo registrado el nivel de homocisteína a nivel analítico, sin establecer que la gestante tenga unas buenas dosis, ¿no?, de folatos y que toda esa reacción química esté funcionando como Dios manda, evitar dar folatos sin dar otros cofactores que son necesarios en esa reacción, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? El brillante ácido fólico antes de ir a buscar una gestación, pues no es tan fácil como antes se decía, ¿no? 400 microgramos de ácido fólico y poblaciones de riesgo mucho más dosis, 5 miligramos de ácido fólico, con todos los riesgos que esto puede suponer de sobresuplementar a alguien, ¿no? Con ácido fólico no activado, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros el punto estrella siempre cuando hablamos de nutrición y de suplementación en la gestante y en la pregestacional es el ácido fólico, ¿no? Y yo creo que aquí hay que poner siempre pues un foco extra. Pero muchas cosas más, ¿no? Obviamente, o sea, hablan de la vitamina D, por ejemplo, sin lugar a dudas, ¿no? La hormona D, un gran componente que sabemos que es preciso, ¿no? Pues en el ciclo menstrual para actuar correctamente en el sistema inmunitario y, por tanto, también en la implantación y en toda la gestación para prevenir patologías. El resto de micronutrientes, es decir, ¿no? El yodo y la tiroides y su relación y con la hormona y también durante la gestación, el bebé no va a tener una propia función tiroidea, ¿no? Hasta entradas ciertas semanas y por lo tanto va a depender de nosotros a la hora de gestionar estas hormonas. Bueno, o sea, yo no concibo ir a buscar una gestación sin hacerle a una persona una analítica básica que incluya todos estos parámetros, ¿no? Y establecer que a nivel dietético esta persona ya puede estar, ¿no? Obteniendo suficiente y en el caso de no ser así, obviamente suplementar de forma específica todos estos nutrientes. Y sí, me parece que esto es una necesidad importantísima. Yo creo que para los que nos asisten y no tienen conocimiento del ámbito sanitario, realmente un poco lo que tú mencionabas en tu abstract de la ponencia, ¿no? Que decía que la gestación es un periodo de la vida de la mujer donde se produce una serie de cambios fisiológicos enfocados a crear una vida. Por tanto, esto es como que tú preparas el coche, o sea, las grandes distancias, para irte de vacaciones a hacer una ruta grande. Oye, tienes que tener neumático, el aceite. Si lo hacéis con el coche, ¿cómo no lo vas a hacer con tu propio cuerpo, no? ¿Cómo lo vas a hacer? Y eso es algo que yo mismo se lo digo a veces a los colegas cuando piensan que es tan fisiológico que cualquier cosa vale. Y realmente hoy en día, como bien decía, hay muchísimos datos orientándonos a que es tremendamente importante que le prestemos atención a esto, porque podemos evitar muchísimos problemas, no solamente para la gestante, sino para el propio bebé, lo cual es fundamental. Más, hay un tema aquí que no puedo dejar de tocar, sobre todo dentro de estos nutracéuticos que pueden ayudar al paciente. En este caso, incluso podríamos hablar de verdadera suplementación, porque sabes que hay un concepto ahí que yo trato de mantener con cierta capacidad de delimitar hasta qué punto actúa como un nutracéutico cuando nos recuerda, cuando una molécula biológica puede actuar cuasi farmacológicamente, y suplementación cuando realmente están aportando lo que se requiere en ese momento, porque hay muchos de estos elementos que se convierten en esenciales condicionales. O sea, el embarazo es una situación de demanda importante en la cual lo que normalmente no requieres en cantidades ingentes, sin ir a embarazarte, vamos a llamarlo así, y o estar embarazada, sí lo vas a requerir durante la gestación, incluso que va a variar sobre el primero, segundo, tercer trimestre, por dependencia de las demandas. Bien, pero hay un tema que me encanta y evidentemente yo sé que a ti también, que es el famoso omega 3 DHA. O sea, ¿por qué es tan importante para los que nos asisten, cierto, que haya unos niveles de DHA adecuados en la mamá con respecto al beneficio que va a traer tanto para el bebé como para ella? A ver, cuéntanos un poquito de eso. Podríamos hablar una hora, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Básicamente, para resumirlo muy mucho, hay que entender que gran parte de la membrana de nuestras células la crea, ¿no? El propio omega 3, el DHA, etc. Y
de unas células concretamente súper importantes que son nuestras neuronas, toda la parte de cobertura, ¿no?, de la mielina, pues tiene un impacto muy importante el hecho de tener suficiente ácidos grasos ¿no?, de cadena larga, como pueden ser estos. Si no tenemos un aporte suficiente durante la gestación a nivel de desarrollo neurológico del bebé, a nivel de desarrollo pues, de la capacidad de visión, es decir, de los ojos del bebé, etcétera, pueden verse mermados, ¿no? Pero también, pues bueno, a nivel antioxidante, a nivel antiinflamatorio, para nosotros la presencia de estos omega 3 es súper importante, ¿no? Y el embarazo al final es un siempre lo explicamos, ¿no?, como diciendo que es una inflamación fisiológica, porque al final, ¿no?, tú tienes ahí, para entendernos, pues la bolsa que recubre al bebé, etcétera. Todo esto, cuando nosotros se desencadena el parto, por ejemplo, gran parte de lo que va a ocurrir va a ser que se va a desencadenar, de hecho, una reacción inflamatoria. Y eso es lo que va a desencadenar el parto en sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros no disponemos de suficiente efecto antiinflamatorio natural, esto puede ocurrir antes de tiempo, puede ocurrir, ¿no?, de una manera, bueno, no fisiológica, ¿no? Entonces, a día de hoy, que además vivimos, ¿no?, en una sociedad con una tendencia a estar inflamados de forma crónica, ¿no?, y con consumo pues, de ultraprocesados o de dietas muy faltas de antiinflamatorios y de antioxidantes naturales, esto cada vez ocurre más. Cada vez estamos viendo más incidencia, ¿no?, de estas patologías, pues el parto prematuro, la preeclampsia, ¿no?, patologías que se relacionan pues, con el déficit, ¿no?, de estas sustancias. Entonces, pues bueno, el DHA ahora ya lo tenemos, ¿no?, establecido como nuestro omega 3 principal en la gestación. Ya las guías desde hace mucho tiempo, ¿no?, nos indicaban que como mínimo tenía que haber pues una ingesta extra de unos 200, 300 al día, miligramos, pero esto ya hemos visto que es absolutamente insuficiente, ¿no? O sea, ya ahora nosotros que hacemos, ¿no?, una medicina un poquito más de precisión, que evaluamos cómo está la gestante, por ejemplo, de esto, ¿no?, y le hacemos un índice de omega 3, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces nos las encontramos con índices muy bajitos que ampliando su dieta y dándole, ¿no?, ese mini extra que llevan pues algunos polivitamínicos pues así muy genéricos o que dicen las guías, ¿no?, clásicas que tienen que incluir ese pequeño porcentaje de 200 o 300 miligramos, no llegamos. Es decir, con eso no suplimos la falta real que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, cada vez hay más estudios. No sé, Clemens creo que en 2020 nos publica el primero con un índice de omega 3 en gestante, ¿no?, y diferencias entre ese índice a lo largo de los trimestres y viendo cómo se precisaban suplementaciones prácticamente de 2,7 o 3 gramos al día, ¿no?, de estas sustancias para realmente poder establecer que fueran útiles para prevenir ciertas patologías, ¿no? Que en la gestante una de las cosas que tenemos como problema es la evidencia científica, ¿eh? O sea, tenemos muy poca evidencia científica detrás que de verdad diga que la suplementación está siendo efectiva para prevenir aquello que nosotros creemos que ocurre cuando hay un déficit, ¿no? Y este es el gran problema que tenemos, ¿no? Que da como mucho miedo probar cosas en una gestante porque no tienen evidencia científica detrás, pero muchas de ellas yo creo que cada vez tenemos más posibilidad, ¿no?, de ir, pues eso, aumentando esas dosis desde la tranquilidad de que sabemos que daño no pueden hacer, ¿no? Y poco a poco ir encontrando esos límites de seguridad en la embarazada, que aún no están establecidos, pero habrá que establecerlos en algún momento. Es decir, no podemos seguir ignorando que existen estos déficits, ¿no?, y no tratarlos por el miedo a poner ciertas suplementaciones, ¿no? El DHA pues es uno de ellos. Yo creo que el día, Laia, que podamos establecer estos límites o estos controles con más precisión y esto dependa de un fármaco, enseguida se va a estabilizar como protocolo establecido. Claro, No va a haber problema ninguno. claro. Eso va a ser inmediato, inmediato. Lo que pasa es que, desgraciadamente, como son de moléculas medias huérfanas, porque generan muy pocos recursos para quien colma sus bolsillos con el manejo de lo que colma, pues pasa lo que pasa. Pero en 100%. realidad creo que el hecho de que tenga tanta solidez biológica, lo que acabas de decir, que es tremendamente importante, o sea, en términos tal vez ya más llano para los que nos asisten y no tengan preparación sanitaria, o incluso dentro de la preparación sanitaria estén muy lejos del ambiente molecular. Lo que acaba de decir la doctora es tremendamente importante porque tú estás gestando literalmente una cantidad de ácidos grasos poliinsaturados en tus membranas que van a ser el material que va a ocupar tu organismo para
para encender la respuesta inflamatoria cuando hace falta y para apagarla cuando hace falta. Y esta cosa tan trivial de encenderla y apagarla es la que hace que los procesos fisiológicos, la mayoría se mantengan como fisiológicos y no se conviertan en fisiopatogénicos. En otras palabras, es que cuando te enfrentas a una situación de esta, como la gestación, que como bien dice ella, es un proceso inflamatorio, un proceso eminentemente inflamatorio, fisiológico no, pero eminentemente inflamatorio, va a llegar a tus membranas celulares y le va a decir, ¿qué tienes de ácidos grasos para poder ayudarme? O tal vez no tanto. Pues esa disposición adecuada de ácidos grasos va a traer consigo lo que ellos están viendo que cuando el paciente tiene niveles adecuados, tienen menos preeclampsia, llámese preeclampsia, esa subida enorme de la tensión arterial ahí en el último trimestre que complica las cosas, que es un riesgo para el bebé, que es un riesgo para la mamá, y luego tienen menos pacientes, tienen menos pacientes con partos prematuros. O sea, ven que es beneficios clínicos que están viendo cada día, sin hablar de algo que es tremendamente importante, que es también el beneficio que le genera a la madre, porque hay objetividad muy bien demostrada y publicada que que los pacientes que toman adecuados niveles de DHA durante la gestación tienen muchísimo menos riesgo de desarrollar una depresión postparto. Y Ay, esto es también, algo que está exacto, a la luz del día. exacto. Y luego la constelación de alteraciones metabólicas que muchas veces ocurren en el posparto con una pérdida de masa muscular, que los pacientes que toman DHA tienden a sostener o a mantener su masa muscular después de haber perdido el peso correspondiente con el parto, ¿cierto? Y además su evolución puerperal también es mejor. Es que yo no sé por qué me meto en esto, porque me gustan estas cosas que son tan claras, porque creo que tenemos un problema. Cuando, cuando el, cuando el establishment nos dice que no hay evidencia científica y cuando tú vas a buscar la evidencia científica y dices, ¿y por qué no la hay? Hombre, porque estas herramientas no dan un duro. A ver, pero además, ¿y estas herramientas qué rol juegan en la biología del ser humano? Pues caramba, si el rol en la biología del ser humano tiene peso, es consistente, es sólido. Si vas a esperar que te llegue la evidencia científica del establishment, te va a llegar la jubilación a tu hija, no a ti, a tu hija, con pago incluido, cosa muy difícil ya para nosotros. Entonces, para que haya algún cambio con respecto a esto. Desgraciadamente es así. 100%, Es así, 100%. Sí, es sí. Y la así. gestante, claro, al final, la evidencia científica, cuando hablamos de salud de la mujer, ya no digo de la gestante, de la mujer en general, porque nunca se nos ha tenido en consideración, ¿no? En diferencias a nivel fisiológico dentro de los estudios. Absolutamente. Si llevamos al extremo el hecho de que embarazada, todo el mundo le tiene miedo a la persona embarazada, como si pudiera causar grandes, ¿no?, complicaciones, si tomara decisiones que se van de lo establecido a nivel de protocolos que son súper estrictos, bueno, pues claro, tenemos aquí un campo en el que, ¿no?, los que, entre comillas, jugamos con la suplementación en el embarazo, etcétera, hay mucha parte de la medicina clásica que nos mira como si estuviéramos locos, es decir, porque nos basamos solo, ¿no?, en ese. Si resulta que el déficit de zinc, de magnesio, de hierro, de tal, ¿no?, se establecen estos riesgos, ¿cómo no quitar ese déficit va a ser beneficioso? Es decir, y entonces nos basamos ¿no?, en esa fisiología para tomar decisiones en vez de basarnos en grandes estudios de millones de mujeres, porque no los disponemos ni los vamos a disponer nunca. Esto es un hecho, tal y como tú decías. ¿Qué es lo único que ha demostrado en la preeclampsia? Bajar el riesgo. Claro, la aspirina. ¿Por qué? Hombre, porque la aspirina de 150 miligramos solo la produce un laboratorio, se llama Tromalit, y estos han invertido muchísimo dinero en demostrar que si te la tomas vas a disminuir el riesgo de preeclampsia, ¿no? Pero nadie nos va a invertir ese dinero en estudiar el DHA, que lo puede producir cualquiera, ¿no?, y venderlo bajo cualquier nombre, ¿no? Lo que no quiere decir que no sea efectivo que hagamos las cosas desde este punto de vista, ¿no? Y siempre guardando pues unos criterios de coherencia dentro del tratamiento, ¿no? Y de conocimiento de lo que estás haciendo, por supuesto. De hecho, de antemano, la única forma de hacer un abordaje de precisión es que el profesional conozca en profundidad lo que está haciendo. Es imposible que alguien tenga la frescura de poder hacer algo que no hace en profundidad, que no conoce en profundidad. Es imposible, pues no debía ser, O imposible, no debía, no debía. desgraciadamente no es. Y luego, con respecto a esto, dos anotaciones. Tengan en cuenta que lo que hace la aspirina para inhibir la posibilidad de desarrollar preeclampsia, lo hace previamente el DHA como en la síntesis de icosanoides. O sea,
yo sé que para Exacto, muchos es que puede ser muy complicado, pero es es que esto, ¿no? la Que al aspirina final va vamos a a dar la intentar. aspirina porque no hemos Claro, hecho nada bien antes, ¿no? claro, O sea, exactamente, exactamente, exactamente. Y lo otro que es tremendamente importante también es que nos llaman locos hasta que ellos tienen problemas. Y cuando ellos tienen problemas, entonces vienen corriendo y tú que sabes de esas cosas extrañas, ¿eh? Variables moleculares que están detrás del contexto de las patologías. Por favor, ayúdame a esto y aquello. Entonces ya pasas de ser loco a ser el, bueno, pues el que el nos va a único que ayudar a. sabrá tocar las teclas que se Claro, necesita tocar, claro, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, es que es así, es así. Bueno, otro tema importante dentro de este plano que yo veo que tiene mucho que ver tal vez con la labor que tú vas a desarrollar a posteriori, es la enorme cantidad de chicas que tienen dificultad para quedar embarazadas en los últimos años. O sea, hoy los tratamientos de fertilidad in vitro han crecido en los últimos años, 10 años de forma exponencial. Desde tu, desde tu espectro como ginecostetra, yo te podría dar el mío, pero prefiero oír el tuyo. ¿Qué te parece que está influyendo notoriamente en esto? A ver, yo creo que en la sociedad occidentalizada tenemos un problema, ¿no? A nivel de, en el día a día, ¿eh? A nivel de nuestros hábitos. Yo creo que se puede considerar que nuestras nutriciones no son óptimas en general, ¿no? No aportamos todos los nutrientes que necesitamos. Nos nutrimos muchas veces, bueno, o no nos nutrimos muchas veces de lo que explicábamos, ¿no? Ultraprocesados, mucha inflamación de base, vivimos ritmos de vida muy acelerados, con muchísimo estrés, ¿no? Nuestros ritmos de cortisol no son los que deberían. Eh, Descansamos menos de lo que deberíamos y a horarios a veces intempestivos que no van, ¿no? ¿no? Esta cronodisrupción que tenemos en el día a día. Y somos sedentarios. O sea, cuando sumas todo esto, al final creas una bomba, ¿no? De relojería a nivel inflamatorio que el ovario nota muchísimo y que su reserva ovárica y su calidad ovocitaria notan muchísimo. Y lo mismo con el hombre, ¿no? En la parte de la calidad seminal, ¿no? Yo creo que cuando juntas todo esto, pues vemos mermada nuestra capacidad fértil, porque al final son el ovocito y el esperma son probablemente las células que más se oxidan en nuestro cuerpo y que más facilidad tendrán en que esta oxidación les haga daño dentro, ¿no? Su calidad, el ADN que ellos llevan, que al final va a ser la enciclopedia que va a poder permitirnos, ¿no? Crear esa nueva vida. Esa enciclopedia le arrancas páginas, la dejas mermada y por lo tanto luego esa creación de vida no va a ser tan fácil, ¿no? Habrá fallos pues cromosómicos, habrá fallos grandes del ADN que no nos permitirán crear un bebé correctamente, ¿no? O que se fecunde, pero que luego cuando llegue al útero, este útero pues tenga una inflamación crónica que no nos permita una implantación correcta, etcétera, ¿no? Yo creo que todo eso afecta, pero también creo que no se hace nada para revertirlo. Es decir, yo creo que el problema que tenemos es que le decimos a la población, tú busca embarazo, y si en un año no te quedas, ven que te llevaremos a las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Y entonces yo siempre digo que ahí hay como un gran vacío. Nosotros cuando hablamos de fertilidad funcional nos referimos a esto, ¿no? Que no puede ser que la población crea que es o te quedas embarazada tú sola sin que nosotros hagamos nada por ti, o bien te llevamos a una técnica de reproducción asistida. Como No, si allí en medio no no hubiese nada. hubiera nada que se pudiera hacer a nivel, ¿no? De inflamación crónica, a nivel de, pues eso, ¿no? De nutrición, de suplementación, de cuidar esa oxidación de esos gametos, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar pues por los básicos, es decir, no podemos, yo siempre hablo, ¿no? De la visita preconcepcional como si para mí fuera Dios dentro de la fertilidad, y lo es decir, yo creo que la persona que pasa por una visita de este tipo y se da cuenta de que hay ciertos parámetros que tiene que respetar de cara a buscar la gestación, es bastante improbable o mucho menos probable que tenga que precisar esa técnica de reproducción asistida al cabo del año, que la persona que no se pone en manos de nadie que le ayude, ¿no? A hacer una búsqueda gestacional consciente y cambiando ciertas rutinas y cierta. Yo creo que es de locos que se usa la infertilidad, ¿no? Y la falta para llevar directamente a las técnicas de reproducción asistida a todo el mundo, ¿no? De forma indiscriminada. ¿Cuántas personas pues ocurre, ¿no? Que van a una técnica y luego en el posparto inmediato de la técnica o al cabo de 6 o 8 meses, como han hecho ciertos cambios de hábitos por el embarazo, por el posparto, etcétera, se quedan embarazados de forma natural. Mm.
Sí, 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 Entonces, absolutamente. hay que empezar a cambiar un poquito esta visión, ¿no? De 0 a 100. Absolutamente, absolutamente. Yo agregaría un ítem más ahí a lo que acabas de comentar, que está estupendísimo, que es el ambiente tóxico en el que vivimos. O sea, vivimos en un medio donde hay disruptores endocrinos a diestra y a siniestra. Basta abrir la casa del ser que más se cuide en este mundo y vas a encontrar disruptores endocrinos desde el salón hasta el cuarto de baño. Es impresionante, porque está con nosotros, está... es imposible, es muy complicado poder evadirlos objetivamente. Luego, lo que pasa es que también el ámbito sanitario no sabemos estudiarlos habitualmente y menos saber qué hacer con ellos cuando están. Sin lugar a duda, el principio de evacuación o de evitación sería lo ideal en muchos de ellos, sobre todo en aquellos que sabemos que como mismo llegan al organismo, lo orinamos cada día, más dejan una huella en el contexto metabólico, y esto es frecuentísimo. Nosotros tenemos múltiples pacientes, puedo hablar de múltiples, más de 10 por lo menos, que recuerde yo, así a ojos de buen cubero, incluso algunas de ellos le han puesto el segundo nombre de su hijo, el nombre nuestro, sencillamente porque lo único que hemos hecho es que después de haber tenido alguna no exitosa trayectoria en un FIP inicial, se han dado a la tarea de buscar si hay alguna situación que podría enmendar esto desde el punto de vista biológico. Y lo que hemos hecho es estudiarle de arriba abajo, objetivamente hablando, con todas estas variables que tú comentabas, y nosotros intentamos hilar lo más fino posible, sobre todo en el contexto inflamatorio. Medimos los ácidos grasos en membrana, medimos los disruptores endocrinos, medimos el estrés oxidativo con un método reproducible desde el punto de vista clínico. O sea, no es una gotita de sangre que veo en un microscopio, ¿no? Con un método reproducible desde el punto de vista clínico que esté acreditado como equipo médico, ¿cierto? Y con esas variables, aparte del contexto de los micronutrientes, que es tremendamente importante, lo que hacemos es reparar. Y algo dentro de estas variables analíticas que estudiamos y que creo que se lo pierden muy mucho muchos colegas, es el necesario estudio de los neuroesteroides. Los neuroesteroides son la materia prima con la cual se van a engendrar nuestras propias hormonas. Es la materia prima que permite que nuestro cerebro aguante el impacto estresor. ¿Cómo biológicamente vamos a estar destinados a producir una cría cuando no tenemos la materia prima ni para nosotros? La biología es muy sabia, dice usted, no, ¿qué se va a reproducir si usted no tiene ni para usted? Esto es como el Exacto. cuento de quien anda regalando lo que tiene y no tiene ni para él. Hombre, salvando las distancias, esto también se ve en esta área y es muy importante. Los neuroesteroides, vemos pacientes jóvenes, muy jóvenes, que han vivido situaciones estresoras por mucho tiempo. Recordar que los neuroesteroides son materia prima para la síntesis no solo de nuestras hormonas, sino del cortisol. Y el cortisol es una herramienta que se genera suprafisiológicamente en situaciones de disestrés o estrés sostenido en el tiempo para el cual no estamos preparados biológicamente. Y esto trae consigo que muchas veces se gastan de una forma brutal. Te encuentras pacientes con 30 años con neuroesteroides de pacientes que esperarías a los 60 años. Dice, ¿cómo es posible que si no tienes sustrato, y literalmente no tienes sustrato para que puedas rendir en el pato hormonal hacia tus propias hormonas y además para que tengas materia prima progestágena, Exacto. progesterona, ¿es cierto? La misma que tiene esa dicotomía, ¿no? Yo compito, en el mejor sentido de la palabra para que nos entiendan, con los estrógenos para tener unos ciclos menstruales adecuados, pero a su vez soy materia prima para el cortisol. Para el Entonces, si corazón. me dais caña y mi nivel de estrés se eleva de forma notoria, esa progesterona va a decir, yo me voy a producir cortisol que te necesito viva, aunque sea Aunque sea. jodida, pero no pienses en reproducirte, ya empezarán a haber alteraciones de ese nivel. Esto es tremendamente importante y tan sencillo, ¿cierto que es sencillo? Porque, oye, vamos a ver, si no le pedimos a nuestros pacientes que se lo tengan que aprender, pero caramba, creo que a nuestros compañeros es de una aplicación relativamente fácil. Fácil y Y, necesario. y a veces, exactamente, cuando regulamos estos factores, incluyendo los neuroesteroides, las chicas que han quedado embarazadas, que tenían grandes dificultades para quedar embarazadas, son literalmente la mayoría. De ahí el cuento ese repetitivo de que yo no quedaba y me puse a cuidarme y me fui de vacaciones y quedé embarazada. O sea, te quitas el elemento del pie del acelerador, el elemento estresor, y es impresionante. Porque voy a decir una cosa que no me quieran matar, que seguro que hay muchas chicas por aquí, veo 103 por lo menos por ahí.
A ver, esto es biológico lo que voy a decir. Yo soy alguien que me parece literalmente que, por ejemplo, la menopausia es una injusticia biológica para la mujer hoy en día. Es una Hoy en injusticia día biológica. sí. Hoy en Hoy en día, día sí. hoy, Antes sí, porque nos moríamos a los 55 y nos daba exactamente. igual todo, sí. Sí, pero hoy en Pero día hoy en día sí. es Hoy en una día sí. injusticia biológica, coño, claro. Y como mismo digo eso, digo que hay que reconocer que biológicamente, genéticamente, nosotros en los últimos miles de años, no cientos, bueno, podríamos hablar de cientos a miles, no hemos cambiado nada genéticamente, cero coma y algo, o sea, no llega al 1%. Y nuestra genética está preparada para cumplir roles asociados a nuestra biología, a nuestros Sí, ancestros. Y nuestra biología y nuestros ancestros no puso a la mujer en un mundo tremendamente competitivo. Estaba ahí en la cuevita cuidando a su bebé y el tío buscando de qué comer y tal. Oye, que el mundo evoluciona. Sí, pero a una velocidad enorme versus cómo evoluciona la biología del ser humano. Esto es 100%. objetivo, señores. Entonces tenemos que poner el 100%. pie en el embrague y dejar de acelerar tanto este tema competitivo. Yo tengo una paciente en Madrid muy interesante, que además es una gran ejecutiva de un banco aquí en España, una gran ejecutiva, y que me dice, yo no sé quién carajo, así mismo, pues muy castellana, yo no sé quién carajo le dijo a alguien que nosotros las mujeres teníamos que salir a competir con ustedes. No, hombre, no, por el amor de Dios, si nosotros debemos estar tranquilos en la casita y ustedes que sigan ahí peleándose entre ustedes. Bueno, moraleja, aprendan algo de esta mujer que literalmente hablando creo que vale la pena. Sobre todo porque ya nos vamos un poquito más filosóficos pero objetivos, porque lean a Bruce Lipton, de lo que voy a hablar. Es que no solamente la mujer en el mundo competitivo, laboral, exigente, porque ustedes, a diferencia de nosotros, desgraciadamente para la sociedad tiene que ser buena mujer, buena esposa o esposo, buena, bueno, en este caso esposa, buena hija, buena madre, La madre. buena profesional. Y el hombre, con que sea bueno en una cosa, ya es bueno. ¿eh? Ya es Pero ustedes, aceptable, sí. literalmente, ustedes tienen una situación 100%. de injusticia, incluso desde el punto de vista social, desde el punto de vista social. Mm, Fulana es muy buena en esto. Ah, bueno, solo en esto. Pero tiene que ser buena en todo. Y además, más encima, tiene una época en la vida entre los 37 y 48 años que se cae el 75% de la progesterona. Caramba, que es la época donde más caña están dando. Son más competitivas, ya 100%. tienen hijos, tienen esto, tienen aquello. O sea, oye, que yo me saco el sombrero siempre. Cuando veo la biología, la biología de la mujer y la interesa, vamos, ustedes deben tener ovarios y testes, además. Dicho sea de paso, los testes, los testículos, es el segundo lugar donde más DHA hay después del cerebro. Por eso se oxida con mucha facilidad. Y este es otro tema que estamos viendo con frecuentísimo, la cantidad de hombres que yo tengo un urólogo muy conocido, un amiguete, que ya peina canas hace mucho tiempo. Bueno, tantas canas peina que ya apenas le queda pelo para peinar canas. Pero que tiene experiencia brutal. Y me dice, Jorge, cuando yo veo los espermiogramas de la actualidad, me quedo asustado. Porque Ya, tengo la sensación de que los laboratorios están todos errados, están todos con problemas. Porque los niveles de espermatozoides del hombre promedio hoy en día, madre mía, se lleva las manos a la cabeza y no tiene nada que 100%. ver con hace 50 años atrás. Y esto es sumamente importante y también Sí, influye en lo que estábamos comentando. No es todo un problema de la chica, ¿no? no, Es que, no, 100%. De es que hecho, me, o sea, se han ido bajando los niveles que consideramos normales para no tener que llamar a todo el es, mundo subfértil. Esto es una es, realidad. es Pero la segunda. realidad es que son menos fértiles que hace 50 años. Entonces tampoco nos autoengañamos si vamos bajando esos niveles. Pensad que consideramos formas normales suficiente un 4%. Un 4%. Madre de Dios bendito. Un 4% de todos los espermas que hay en una muestra. ¿Cómo puede ser, no? Y que con un 30% que sean rápidos también nos sirve. Hombre, pues es que es grave, o sea, la cosa está grave. Y yo, de hecho, que hago más profundidad, ¿no? A nivel de fertilidad desde hace unos 5 años, el cambio desde la aparición del COVID, Bueno, las bueno, bueno, infecciones de COVID y las vacunas ha bueno, bueno. sido impresionante. Es decir, vemos unas muestras catastróficas Oigan, por favor, que oigan luego, que eso. luego podemos hacer cosas al respecto, por suerte, y Claro. podemos antioxidarlas y podemos ayudarlas parcialmente, pero es muy fuerte en 3 años la diferencia de muestras que hemos visto. Yo, pues, se me pone la piel de gallina. Y lo que queda por venir, Y ¿no? lo Porque que al queda final por ver, se ha pasado exactamente. esto en 50 años,
la pregunta de ser a dónde vamos si no empezamos, ¿no?, a cuidar a la sociedad desde un punto de vista pues de conservar nuestra fertilidad, ¿no? Eso que acabas de decir, la verdad es que nosotros lo vemos en campo clínico cada día de una forma dramática, sobre todo afectando al endotelio vascular y afectando otras variables. Pero ya teníamos también los datos y la preocupación de algunos compañeros en el ámbito de la obstetricia y compañeros urologos, viendo que se ha caído objetivamente la calidad seminal, se ha caído objetivamente la velocidad del espermatozoide. Ya como uno de ellos me decía, si no encuentro uno que no vaya en muletas. Espermatozoides se refiere, o sea, que no vayan muletas, que van todos ahí los que van, que el volumen seminal también ha bajado de forma impresionante. Ojo al dato, que esto es un tema muy serio, muy serio. Y luego, si no se hace algo pronto, que evidentemente esto puede afectar considerablemente otros problemas que ojalá y Dios quiera, que me vengo presignando para equivocarme desde principios de los últimos 2 o 3 años, y desgraciadamente no me he equivocado mucho. Ojalá Dios quiera no suceda. Bueno, no nos vamos a meter ahí, vamos a dar un salto muy importante a algo que también me preocupa muchísimo y que yo veo hace muchísimo tiempo también, y no porque me guste, sino porque en su momento fue una necesidad de aprender algo sobre ello para poder ayudar a ciertos pacientes, que es literalmente la cantidad de pacientes que tenemos en consulta con trastornos de neurodesarrollo. Hasta cierto punto, por alguna gente muy coherente a nivel mundial, en términos sanitarios, vamos a llamarlo así, para no titularlo de científicos o de netamente investigadores o clínicos, porque hay de todo, se ha demostrado un correlato entre la existencia de elementos tóxicos, de metales pesados, tóxicos, en el sistema nervioso central o en la economía de un niño pequeñito con objetivas alteraciones en la conducta y objetivas alteraciones que pueden llevar al traste a la expresión de este gran saco de alteraciones bioquímicas que se ve en el trastorno del espectro autista. Y nosotros, hace mucho tiempo ya, más de 15 años, recuerdo que fuimos lectores de la actitud que tenía la Sociedad de Obstetricia canadiense en aquel entonces, que si una chica tenía como intención quedarse embarazada en la consulta de planificación familiar, le pedían un mineralograma de cabello o uñas para identificar si tenía un estatus de metales pesados afecto o no, con el objetivo de que cuando fuese a gestar ya esto no ocurriese, estuviera resuelto, sencillamente porque la única forma biológica mmm, que se activa de forma fisiológica, entre comillas, para evacuar esos metales pesados de las membranas celulares, que son lipofílicos, o sea, tienen afinidad por el tejido graso, es durante la gestación y que pasa por barrera hematoplacentaria al bebé. Y nosotros vemos a veces con el grupo en la clínica, con la doctora Ramírez, la doctora González, vemos un volumen no pequeño, para nada. No es un volumen que tú digas, bueno, un 1, un 2%, bueno, no, es al revés, es un 80, un 90, una barbaridad de niños con trastorno de espectro autista, niños en ese gran saco, con niveles elevadísimos de metales pesados, sobre todo mercurio, plomo, aluminio, arsénico, que no le ha dado tiempo a bioacumular biológicamente, porque tú dices, bueno, un tío que tiene 70 años y que ha estado expuesto, pues hombre, tiene que tener, porque ha estado poniendo en el trastero. Pero alguien que tenga 4 o 5 añitos, 3 añitos, 2 añitos, y que esté de metales pesados hasta la coronilla, muy mucho, y le decimos a las madres, mire, no quiero que se sienta mal, usted lo que tiene que hacer es hacerse un examen como el niño o la niña para identificar a ver si usted tiene fuentes. Bueno, el correlato es altísimo. Yo no recuerdo alguna paciente que haya tenido literalmente su bebé o su niño con unos niveles de metales pesados brutales y que ella no tenga unos niveles de metales pesados brutales. Por lo cual, lo primero que le digo, usted no se vaya a culpar por esto, ¿quién se los dijo antes, previamente? Luego, tengo la sensación que la sociedad española de obstetricia esto no lo tiene en cuenta todavía y quiero que me pongas un poco
al tanto de esto porque fuera de esta especialidad no sé qué está ocurriendo en España y en Europa en general. Poco, o sea, hay poca información, poca formación, es decir, y yo creo que la placenta estudiada como tal, ¿no? Como transmisora de nutrientes, se ha estudiado poco a nivel molecular y yo creo que ahora, de los últimos 10 años ahora, probablemente tenemos unas técnicas, ¿no? Que nos permiten un mejor estudio y que, entre comillas, ha habido poco interés también, ¿eh? Es decir, yo creo que al final, pues no, nos basamos en cosas muy muy grandes o que dan, ¿no? Sintomatología muy visible y es en la que nos podemos como, ¿no? Apoyar para tomar decisiones así como, pues como lo del ácido fólico, ¿no? Porque claro, una espina bífida o un labio leporino, pues es que son muy visibles. Claro, Y claro. entonces, y queda muy claro que son por culpa del ácido fólico y hay que dar ácido fólico, ¿no? En la obstetricia siempre hemos sido de las especialidades que ha hecho las cosas más en plan, pero grullo a lo visible. Somos gente práctica, ¿no? Entonces yo creo que ha faltado investigación al respecto. Yo creo que se sabe, o sea, es conocido, ¿no? Que los metales pesados pueden hacer mucho daño. Cuando hablamos, ¿no? Cuando hablas de la nutrición en la embarazada, hombre, ¿quién no ha oído decir no comas pescados grandes? Porque los pescados grandes llevan mercurio y el mercurio, pues fatal. Se sabe, pero de ahí a analizar, ¿no? En profundidad si esa gestante o si esa persona que va a ir a buscar una gestación a priori tiene o no un acúmulo de esos metales pesados que pueden no venir solo por la dieta, es decir, puede no ser el consumo de pescados grandes, ¿no? Lo que te aporte ese acúmulo de metales, pueden ser mil cosas, ¿no? Desde productos de salud, desde desodorantes, desde, o sea, podemos hacer, ¿no? Una aproximación de que podría ser pues muchísimas cosas las que causaran eso, ¿no? Y no hay la predisposición a estudiarlo. Es decir, y no nos hablan de ello. Yo en la carrera, o sea, yo no había oído hablar del zinc y del magnesio y de hasta que empecé a estudiar externamente, ¿no? Medicina de otro tipo, ¿no? Pero en la carrera no te hablan de todo esto, ¿eh? No hay ninguna especialidad en la carrera en la que se hable, ¿no? De estos micronutrientes y de estos metales y del efecto que podrían tener a largo término en el cuerpo, ¿no? Y luego está, bueno, el tema del espectro autista, ¿no? Yo creo que siempre en obstetricia, cuando se habla del espectro autista, se tiene mucho miedo a la hora de discernir causas reales, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas cosas pueden tener impacto en el neurodesarrollo y esto es real, ¿no? Y Absolutamente. entonces da mucho miedo establecer, ¿no? Bueno, pues esto tiene, ¿no? Hay una relación directa de esto, ¿no? Porque nadie quiere escuchar eso. Es decir, nadie quiere pensar que algo que se hace durante un embarazo pueda tener un impacto tan alto en el neurodesarrollo de nuestros bebés o de la infancia de nuestros hijos, ¿no? Porque, claro, podemos hablar del uso de antibióticos en el embarazo, del trastorno de la microbiota en el embarazo, de la transmisión de la microbiota materna al bebé, del impacto ¿no? de hacer o no hacer una lactancia materna. Es decir, todo eso tiene un impacto en el neurodesarrollo del bebé. Podemos ignorarlo o podemos, ¿no? Si no lo oigo, quizá no me siento mal por no hacer ciertas cosas mejor, pero la realidad es que contra más teclas toquemos para hacer las cosas mejor, menor probabilidad tendremos, ¿no? De desarrollar estos trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y al final, lo que dices tú a nivel de análisis de metales pesados, a día de hoy, que tenemos laboratorios que con un poco de pelo nos hacen estas analíticas, ¿no? Creo que empieza a ser imperativo que sepamos un poco más, es decir, y que podamos ofrecerles a la población más información. Yo creo que esto Hombre, claro, se lo debemos. absolutamente, absolutamente. Por eso la pregunta, y realmente, si ya tenemos como antecedente positivo que sistemas sanitarios de primer orden a nivel mundial, como el canadiense, lo hace 25 años atrás, ¿qué caramba está pasando aquí? ¿Por qué no se hace acá? O Mm. sea, es que parece ser que hay muchos intereses metidos con la industria alimentaria y el tema de los túnidos. Yo no lo dudo, evidentemente yo recuerdo mi primer paciente, señor don Eduardo, ojalá y Dios quiere esté vivo y si esté vivo que esté bien, pues hace unos cuantos años, me decía, ay, don Jorge, ¿no? Señor de campo, y me trataba de don en aquel momento que yo era un mocoso que tenía 20, 25 años, me decía,
Ay, don Jorge, el amor y el interés fueron al parque un día. Ay, don Jorge, y más valió el interés que el amor que te tenía. Bueno, esa frase jamás se me ha olvidado. Pero es una frase que delimita muchas veces lo que ocurre a nivel de grandes organizaciones hoy en día. Fijaros que hace 2 años hay un estudio muy interesante hecho en Cataluña, donde se muestra que la caballa del Mediterráneo estaba llena de mercurio y que es un pescado chiquito, Ya, ya no es el atún solamente. Prestemos atención a este asunto. Ahora, el año pasado yo inauguré el congreso nuestro, tuve la suerte de inaugurar el congreso con una ponencia acerca, se llamaba proteína tau, beta-amiloide y alfa-sinucleína, necesidad de entender qué pasa. O sea, para los que nos asisten, proteína tau, beta-amiloide y alfa-sinucleína es la base molecular de las demencias, desde Alzheimer hasta los cuerpos de Lewy y de Parkinson, que cada vez lo vemos en etapas más tempranas. Bien, pues uno de los elementos causales fundamentales de una sobreproducción de proteína tau y beta-amiloide, incluso de la fosforilación de la alfa-sinucleína, son los metales pesados. Recluté más de 50 estudios publicados desde el año 67 hasta el 2021. O sea, está todo publicado. O sea, no es nada que se inventó Jorge Cubría, está todo publicado y lo llevé al Congreso y lo mostré. Y hay una frialdad absoluta con esto, brutal, porque las demencias en los últimos 50 años han crecido de forma exponencial, pero en los últimos 10 años han crecido aún más exponencial que en los últimos 20. Por lo tanto, lo que nos espera en el 2030 no sé si vamos a saber cómo nos llamemos. Literalmente es impresionante. Pero, bueno, pero tiene en gran medida un correlato biológico muy bien anexado al crecimiento de la población con metales pesados y la existencia de metales pesados muy bien estudiado, no solamente no in vitro, en estudios in vivo, en estudios en animales y en estudios en humanos, literalmente hablando, mostrando el impacto que tienen los metales pesados en el sistema nervioso central, siendo agentes lipofílicos por excelencia y generando un estado oxidativo brutal de la vaina de mielina y del nervio, literalmente afectando, carcomiendo las superficies distales o las partes distales de muchos nervios y generando una dificultad de la actividad neurocognitiva. Y no pasa nada, porque al final de cuentas, por eso a veces cuando les dedicamos estas tardes que muchas veces los que nos rodean nos dicen, oye, pero ¿cómo es posible que tú hagas tantas cosas? Y luego haces un directo con Laia o con el doctor Sabán o con el doctor Lao o con aquel, porque hay una necesidad imperante, señores, de poder divulgar esto objetivamente. Señores, intenten ayudarse ustedes mismos, estamos jodidos. Si vamos a esperar que el sistema se encargue de preocuparse por nuestra salud, no está hecho para eso. El sistema está hecho para cuando usted tiene alguna situación emergente, le pueda sí. ayudar. Y ahí, chapó, estupendo. Cierto que hay carga asistencial, lo que quieran llamar, pero el Bueno, abordaje pero agudo, chapó. El abordaje quirúrgico, chapó. Pero el abordaje de tu contexto existente a día de hoy para intentar enfermar lo menos posible y tener calidad de vida durante tu existencia, ese los centros de salud no son, como dice nuestro querido amigo Felipe Isidro, los centros de salud no son centros de salud, son centros de enfermedad. nada, es ¿O no? eso. ¿Por qué le llaman centro de 100%. salud? Si no son centros de salud, ¿quién va ahí y le enseña a entrenar, cómo tienen que entrenar, a respetar los ritmos circadianos, a cómo mantenerse saludables? No, 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 no. Literalmente lo que le enseña es le medican, nos convierte en prescriptópata farmacológico para ir aboliendo síntomas de estas situaciones. Literalmente el 100%. abordaje. Y duele porque estamos hablando ya no solamente de un individuo que existe en este mundo, sino de alguien que se está preparando para dar vida a un individuo nuevo. O sea, esto es tremendamente importante. Eso no puede haber esta frivolidad, esta frialdad, No. a Al pesar de la final evidencia. hay una cosa que has dicho tú al principio de todo, ¿no? Que es el impacto de tener tiempo con nuestros pacientes. Es decir, yo no concibo estar menos de una hora con una paciente a día de hoy, ¿no? Y de hecho les hago un cuestionario de 200 preguntas antes de conocerlas. Es decir, que esa hora yo ya la llevo preparada, ¿no? Cuando conozco a mi paciente, ¿no? Y cuántas veces me dicen, en plan, guau, es que nunca me habían hecho tantas preguntas antes de Hombre, una claro. visita, ¿no? Y preguntas desde, pues, cuántas horas duermes, a qué hora te vas a dormir, a qué hora te levantas, cuántas horas entrenas, durante el día estás en movimiento, cuántos pasos haces al día, etcétera, ¿no? Y nuestras pacientes siempre, ¿no? La pregunta, la primera, cuando llegan a consulta es, ese cuestionario que me has hecho, es decir, no me lo esperaba, porque nunca una ginecóloga me ha preguntado todas esas cosas, ¿no?
pero son la clave, es decir, la clave de la salud está en eso, ¿no? Entonces, si yo no sé eso de mi paciente, ¿cómo la voy a ayudar? Es imposible ayudarlas, ¿no? Entonces, es lo que dices tú, no podemos partir. ¿Qué hacemos cuando ya entra una paciente en una consulta en la sanidad pública o ¿no? en la sanidad convencional? ¿Qué le preguntas? ¿Qué enfermedades tienes? Esa es tu única pregunta. Es decir, ¿qué alergias tienes? ¿Qué enfermedades tienes? ¿Te han operado alguna vez? No, perfecto, pasa, que te voy a explorar. Pero no, nunca le preguntas su contexto vital. Principalmente porque no tienes tiempo, ¿eh? Es decir, yo no, o sea, Sí, sí. no culpo o sea, no me culpo a mí como profesional dentro del sistema cuando yo hacía eso, sino que es inviable, ¿no? Y no puedes empezar a ayudar a alguien si no entiendes esas bases de esa persona y no las vas a entender si no tienes tiempo. Claro, lo que pasa es que cuando te adaptas a usar el tiempo que tienes para poder sacar adelante tu trabajo por el cual te pagan, sin hacer un elemento o una búsqueda racional y ubicarte en el contexto del paciente, terminas convirtiéndote, quieras o no, en un profesional con falta con la capacidad de no darle valor a las cosas que tienen valor. Pues claro, si al final tú vas apagando fuego, apagando fuego, apagando fuego, apagando fuego, para ti se concibe todo apagando fuego. Y eso es una realidad objetiva que es muy duro y es muy complicado porque está pasando a nivel global. No solamente está pasando en España, Claro. desgraciadamente. Está pasando porque los sistemas sanitarios no le están prestando atención para nada a lo que Sí. tienen que prestar atención. Y no se están pasando, y desgraciadamente es lo que ocurre, y no quiero que gastemos ATP a ese nivel porque no vale la pena, pero es No, importantísimo. Es pero bueno, importantísimo. desde el punto de vista de la gestación, yo creo eso, ¿no? O sea, creo que si hay aquí mujeres que quieren ir a buscar un embarazo o que están embarazadas, yo creo que si algo nos tenemos que, ¿no?, llevar siempre es, necesitamos una preparación, vivimos en un estilo de vida que no es el óptimo para nosotros y esto es un hecho y no pasa nada. Es decir, Antiprogestágeno, estilo de exacto, vida ¿no? antiprogestágeno. Entonces, ese estilo de vida, si podemos modificarlo, aunque sea entre 3 y 6 meses antes de ir a buscar una gestación, establecer los mínimos para considerar, ¿no?, que, que, que tu cuerpo va a ser una casa óptima para el embarazo y para que se cree la nueva vida, ¿no?, que es tu bebé, vamos a cambiar el pronóstico de ese bebé hasta su edad adulta. Este concepto, que es el concepto de programación fetal, es súper importante, es decir, le vamos a marcar su futuro y su vida a este bebé mientras está en el útero. Y le vamos a marcar, como tú decías al principio, pues su probabilidad de tener cánceres en la infancia, su probabilidad de presentar patologías metabólicas, diabetes, hipertensión y de morirse antes en la edad adulta, independientemente de lo que luego él haga a lo largo de su vida, que obviamente puede modificar, ¿no?, su probabilidad de presentar estas patologías, pero le va a ser mucho más difícil si tiene una marca epigenética que tú le has causado durante esta gestación, ¿no? Por lo tanto, o sea, yo siempre me voy, ¿no? Ya no es tanto el qué hacer, sino el saber por qué tenemos que modificar estas cosas en una embarazada. Por ese concepto, ¿no? O sea, porque marcamos la vida de esos bebés. Y no es solo de si ese bebé hace un retraso de crecimiento o es muy gordito para el día del parto. No es eso lo que marca el pronóstico de ese bebé, que siempre somos reduccionistas en ese caso, en ese sentido, ¿no? Que no pase nada en el parto, que el bebé no se muera en el útero, que no, va mucho más allá. Esto no es ¿no?, de que si hay un parto prematuro tenga problemas de la prematuridad, va mucho más allá. Exactamente lo que hagas durante la gestación y lo que hagas previo a la gestación, porque otro de los temas que ocurre notoriamente es el contexto dismetabólico, que hay muchísimas chicas que se quieren ir a gestar o quedarse Mm. embarazadas, ¿cierto? Bueno, lo que hagas en esa época va a condicionar de forma, lo has dicho clarísimo, va a condicionar la vida de tu hijo en muchísimos aspectos, desde el desarrollo psicomotor en etapa infantil hasta la posibilidad de que le sea más fácil o más difícil llegar a desarrollarse como un individuo feliz. No estoy hablando que sea abogado, médico, ingeniero o no, que sea feliz hasta que tenga mayor o menor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, como tú decías. Es tan importante ese imprinting que se genera en esa época que no se tiene en cuenta hoy. Hoy seguimos en la pelea y es un muchacho para afuera y venga el otro y ahorita si viene y si viene bien y tiramos intentando hacer lo mejor posible.
vuelvo y repito, aquí hay una culpa por parte del sistema porque no hay educación a nuestras chicas, no hay educación. Exacto. Esto vale oro, lo que tú acabas de decir vale oro y ya sé por qué te va bien, tiene que irte bien, porque tú te estás implicando y estás viendo esto en profundidad y no estás viendo solo las cosas, como dices tú, de cara al embarazo y al parto, estás viendo lo que va a ocurrir en el decursar de la vida de esa personita que, que es tremendamente importante, que es tremendamente importante. Bueno, y con respecto justamente volviendo atrás al contexto metabólico, te encuentras también, porque yo lo veo en consulta muy frecuentemente, digo, doctor, estamos pensando que ando embarazada y tal, pero oye, y estás entrenando y te estás cuidando y a qué hora te estás acostando? No, estoy viendo una serie de Netflix que está muy buena a las 3 de la mañana. Pero ¿cómo te va a acostar a las 3? Sí, porque yo no trabajo por la mañana, pero tú no sabes que estás rompiendo constantemente los ritmos circadianos. Romper los ritmos circadianos es como meter en una sinfónica, la Sinfónica de Tenerife, una orquesta maravillosa y tiene un director de orquesta que es maravilloso. Pues tú coges ese director, le das un paro en la cabeza y traes al borracho de la esquina y lo pones de director de orquesta. Esto estás haciendo tú, literalmente, cuando tú vas rompiendo los ritmos circadianos con tu actividad enzimática, metabólica, con tu estado proinflamatorio, tu estrés oxidativo. Tu sistema nervioso autónomo se dispara porque hay un problema que hay que arreglar y claro, es autónomo, ¿eh? Acuérdate que le va a robar incluso el lecho vascular a la corteza prefrontal, dificultando la capacidad de tomar decisiones de forma coherente. Es tremenda, es tremendo y es tremendamente importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ves pacientes con contextos metabólicos no muy favorables en aras de gestación. Claro, no, o sea, yo creo que al final, claro, nosotros nos dedicamos a la fertilidad funcional, ¿eh? Quieras que no, te llegan muchas pacientes, pues eso, ¿no? Que están en condiciones a nivel metabólico o a nivel de estrés crónico, etcétera, muy tocadas. Es decir, yo creo que se suma, ¿no? El hecho de que llevan tiempo buscando la gestación, que quieras que Claro, no, esto hace, ¿no? Que, pues que tu claro, tendencia a crear peores ritmos es aún mayor. Es decir, absolutamente. que debería ser al revés, ¿no? Lo que Claro, pasa es que cuando las cosas no están yendo como a ti te gustaría, tu tendencia es de hacer las cosas peor, no mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, las vemos en consulta a diario. Es decir, yo creo que cuando hacemos ese cuestionario, ¿no? Y preguntamos, hay muy pocas personas que nos lleguen que tengan los pilares bien establecidos y que no se pueda hacer ningún tipo de corrección en esos pilares, muy pocas. Es decir, todos tenemos cosas que mejorar en nuestro día a día, ¿no? Y es fácil detectar que hay cosas a cambiar, ¿no? Yo creo que en la paciente que tiene esas 4 cosas perfectas, el descanso, el ejercicio, la nutrición, es mucho menos necesaria esa medicina más profunda, ¿no? Y esa lupa para ir a claro. buscar qué está pasando, porque si has establecido muy bien tus pilares, al final todo lo demás se va a ir colocando donde debe, ¿no? Pero cuando no están bien colocados, nuestra tendencia natural a presentar estos trastornos metabólicos es mucho mayor, ¿no? Y en la mujer especialmente, pues lo que dices tú, ¿no? Al nivel hormonal, nosotros tenemos que tener un ciclo menstrual sano para poder conseguir una gestación. Es decir, y si yo estoy haciendo, ¿no? Alteraciones de ritmo circadiano, durmiendo a veces cuando no toca y despierta por la noche, mi ciclo menstrual no va a ser sano. Es decir, esa producción de progesterona en fase lútea no va a ser normal. Mi temperatura basal, que depende de esa Claro, progesterona, claro. va a ser distinta. Mis ritmos de temperatura van a ser distintos, ¿no? Y yo necesito que tengan cierta estabilidad para conseguir una implantación en mi fase lútea. Y si no la tengo, es que no lo voy a conseguir. Claro, claro. Entonces, hay que tener en cuenta que todo esto afecta mucho, mucho a nivel de fertilidad. Yo te quiero dar aportar un dato que creo que en algún momento lo hablamos también ha sido Flavor, que yo tuve la suerte de, hace un tiempo, participar de forma activa en un instituto de investigación en el ámbito bioquímico con aplicación clínica. Y en este instituto se investigó en profundidad, de hecho hay un paper muy bien publicado con respecto a ello, la, la condicionalidad o el efecto condicional de un aminoácido que juega un rol tremendamente importante durante la gestación por la síntesis de colágeno y de elastina. Uno de los momentos más importantes en los cuales el ser humano produce elastina es durante la gestación. Sí, Y, un grupo de Lewis y colaboradores mostró objetivamente que este aminoácido se hacía tremendamente esencial, por eso esencial condicional, cuando fisiológicamente o
durante una etapa en la cual no hay una gran demanda, comillas, porque esto daría para mucho, no debía ser esencial, porque somos capaces de sintetizarlo a partir de otro aminoácido. Así que un aminoácido que sinteticemos a partir de otro ya deja de ser esencial, pero se hace esencial condicional en este caso cuando las demandas son tan altas que la velocidad de síntesis a partir del precursor no da abasto con las necesidades. Bien, ese aminoácido es la glicina, el más pequeño. Le falta una cadena lateral, parece el que más problemas tiene en términos funcionales, pero esto lo que le genera es ventajas y beneficios. Y es tremendamente interesante. Posiblemente he hecho alusión a este aminoácido por la experiencia que tuvimos hace ya unos cuantos años. Esto fue el 2005 aproximadamente al 2010. 5 años, sí, por esa fecha, y ya estamos al 23. Con el uso de este aminoácido en las gestantes. Y lo quería mencionar tal vez para cerrar este capítulo de esta noche, porque ya llevamos una horita y no queremos aquí aburrir a la gente. Glicina, no lisina, glicina, porque me pregunta glicina, glicina. La glicina es el encargado por sí solo del 33% de los residuos aminoácidos de colágeno. O sea, el colágeno es una proteína tremendamente grande que tiene muchos aminoácidos. Dentro de esos muchos, 12 de ellos son los más top, los más necesarios. Y dentro de los 12, el número uno es la glicina. Después viene la lisina, la prolina y otros aminoácidos. Pero la lisina y la prolina no son tan deficientes en la alimentación como lo viene siendo la glicina. Por eso es que realmente, aparte de ser un aminoácido condicionalmente esencial, porque cuando hay mayores demandas en su pathway metabólico, pues no hay forma de que a partir de su precursor, que es la serina, se sintetice más. Hay un bloqueo bioquímico estequiométrico, que así se llama, la palabrita es la que es, estequiométrico, en la cual hay una enzima que se llama serina hidroximetiltransferasa que se bloquea porque produce unidades seguro para el ácido del metiltetrahidrofolato, del ácido fólico, justamente, a la par. La serina produce unidades seguro para el ácido fólico y produce una unidad de glicina. Entonces, esta producción de unidades seguro está bloqueada o está limitada bioquímicamente en 24 horas, por tanto tú no puedes sintetizar más de 2 a 3 gramos de glicina de origen, o sea, de síntesis endógena. Y las necesidades son tremendamente... Ten en cuenta que está muy bien estudiado que se requieren más o menos 14 gramos de glicina para sintetizar el colágeno del día a día. Y si tú puedes sintetizar 2 gramos, 2,5 gramos, entonces se hace esencial casi para todo el mundo. Pero bueno, eso lo podríamos discutir otro día. Pero en esencia, durante la gestación, que hay una alta demanda de formación de colágeno y de elastina, sin lugar a dudas se multiplica de forma importante. Lewis y colaboradores. Interesante, lo podemos ver en el Congreso, porque nosotros teníamos incluso chicas que habían tenido gestaciones previas y se habían llenado de estrías el abdomen y el embarazo correspondiente que tuvieron tomando la glicina, ni una estría. Es impresionante. Estas son cosas que cuando tú ves el impacto en el ámbito clínico con el aporte de aminoácidos tan simple como la glicina, dicen, wow, realmente a veces tendríamos que ser un pelín reduccionista y meternos y recordarnos de las vías metabólicas para ver que la posibilidad o sea, la disposición de porfirinas, la disposición del grupo hemo, del citocromo P450, la disposición de glutamina, la disposición de colágeno, de elastina, depende de glicina. O sea, de glicina dependen muchos elementos que drenan o que son tremendamente imperantes. Por tanto, si esto lo juntamos a lo que te expliqué anteriormente, pues se nota que evidentemente parece que estamos en un déficit con respecto al aporte. ¿Por qué? Porque estamos con un déficit. Porque antes nuestros abuelos eran bárbaros comiéndose el cartílago de los animalitos. Yo me acuerdo que mi abuelo literalmente chupaba el cartílago, lo mordía y el periósteo lo rompía y chupaba el huesito que hoy ponemoslo, con suerte, ponemos los huesos en una olla a sacarle Y literalmente hacemos el caldito de y huesos. hacemos un caldito de hueso, pues ellos se lo chupaban directamente. Pero además comían cartílago. Hoy en día ni los perros se comen los cartílagos. Yo los otros días le di un hueso muy bueno de un jamón a un perro nuestro
Y el tío jugaba con el hueso y decía, pero bueno, ¿qué le estamos haciendo a los animales? Que este lo único que come es bolas de estas que le compramos en el supermercado, porque hace jugar con el hueso, ha perdido el Su instinto capacidad biológico, su capacidad de masticar, de de conectar. romper el hueso y de comer. Es tremendo. Pero esto está repercutiendo muy negativamente porque la otra fuente, sin lugar a dudas, es la ingesta. Y la ingesta es rica en esos cartílagos que no nos comemos hoy ni que se comen casi nuestros animalitos. Bueno, es un tema interesante. Entonces lo vamos a dejar ahí para no alargarlo tanto. En el Congreso lo vamos a hablar Pero y así, ¿cómo se llama esto? Los que nos están viendo se van a animar a ir al Congreso porque saben que este dato no se lo puede perder de ninguna manera. Literalmente hablando, señores, muchísimas gracias por la asistencia, que todavía hay muchísima gente por acá. Yo es que no me gusta alargar tanto esto porque parece luego, caramba, que le estamos quitando la vida a la gente. Hay tantas cosas interesantes hoy en día que faltarían días de 36 horas para suplirlo todo. Y hay que focalizarnos, hay que seguir focalizándonos. Así que la verdad es que agradecidos por la asistencia y agradecer a la doctora por varias razones de las cuales empecé piropeándole su actividad profesional y terminaré haciéndolo de la misma manera. Yo creo que los que no le sigan y han estado, síganle. Es alguien con la cual se puede aprender mucho, es alguien que se implica porque las cosas salgan mejor en sus pacientes y porque se pueda dar a conocer justamente datos tremendamente importantes que van a marcar la vida de un individuo de forma tremendamente importante. Esto está archi demostrado y muy bien publicado. Que no te lo diga el colega de turno no significa que no tenga validez. Desgraciadamente necesitamos hacer casi que un update de la carrera a muchos, desgraciadamente, no porque sean malas personas, sino porque el sistema nos va despersonalizando, nos va quitando la congruencia de poder interrelacionar todo este contexto biológico que a veces se nos escapa y bueno, y nos volvemos parte de un sistema que va dando ruedas a pasos agigantados y que no se detiene ni se va a detener. Así que pay attention, esto es muy, muy importante. Vean este live que va a quedar guardado una y otra vez. Hay cosas muy interesantes que la doctora ha dicho que se pueden llevar para que lo tengan en cuenta las chicas que quieran quedarse embarazadas, para que lo tengan en cuenta aquellos chicos que quieren gestar a sus chicas, porque ojo con el tema de la calidad seminal en la actualidad. Y estamos encantados de poder ayudarles. Seguiremos muy cercanos con todos ustedes en los próximos directos que nos van quedando menos porque el Congreso empezamos el día 23 con 2 cursos precongreso, el 24 y 25 estaremos en Congreso en Madrid, Hotel Meliá, Avenida de América. Y, y nada, señores, a ser felices, que para eso vinimos a esta vida, hay que ser felices. Y esto es algo importante, yo creo que hay mucha gente que no queda embarazada porque no es feliz. Y hay que buscar la felicidad también. Un abrazo grande, hay que doctora. buscarla, hay que buscarla. Un Bueno, abrazo Jorge, grande, cuídate muchas, mucho. muchas gracias por este ratito. Es la única forma de echarle tantas horas es siendo feliz con lo que hace, si no es Sí, imposible. sí, ¿A que yo creo sí? que nosotros tenemos la suerte de poder hacer algo que nos hace muy felices, o sea que animamos a cualquiera que intente ser feliz también. Muy bien. Y muchas gracias por este ratito y nada, nos vemos en breves, que queda nada, no, Nada, nada. ni 3 semanas. Ni 3 semanas. Un beso grande, cuídate mucho. Un abrazo, Un gente. besito. Bye, bye. Chao, chao.